Estoy grabando este video para que puedan resolver dudas los que estén estudiando para la prueba, ¿ya? Disculpen la hora, pero estuve haciendo un video para tercero medio también y le di más énfasis a ese video porque los de tercero medio estaban un poquito más débiles y en la prueba de ese curso entra más materia que la de este. Recuerden que la prueba de mañana de cuarto medio es prácticamente solo comprensión lectora y manejar 5 o 6 conceptos, que es lo que voy a explicar ahora en este video. Ya, vamos entonces. Ya, saqué algunas diapos, las diapos más importantes de todas las presentaciones y agregué otras diapos para ir complementando. ¿Ya? El primer concepto es el trabajo en filosofía. ¿Se acuerdan que lo vimos, cierto? El trabajo que nosotros podemos conocer como la pega, el laburo, el jale, la ocupación, la plaza, puesto, las tareas del colegio, el empleo, lo que da de comer a la familia, lo que entrega un salario, lo que uno hace en un espacio laboral, etcétera, ¿cierto? La chamba, todo lo que nosotros consideramos como trabajo y cómo lo vamos a definir, ¿ya? En cuanto al trabajo en términos filosóficos, existe un acuerdo entre los autores en al menos 3 características principales, ¿ya? En primer lugar, que el trabajo es la actividad primordial de la humanidad, ya es la actividad más importante del ser humano, y es aquello que nos distingue de los animales, ya debido a que los seres humanos serían la única especie sobre la Tierra que tiene desarrollada su razón, ¿cierto? Tiene esa capacidad de poder razonar. Em, por lo mismo, este razonamiento le permite desarrollar el trabajo como actividad primordial, apropiándose de su medio ambiente, ¿cierto? Apropiándose de la naturaleza para poder reproducirse como especie, pero no solamente eso, sino también mejorar constantemente las condiciones de vida de los seres humanos, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Más. Ya. Bajo esta premisa, ¿cierto? Los conceptos que vimos anteriormente sobre el trabajo, todos aquellos conceptos, ¿cierto? Son parte de lo que podríamos considerar en términos filosóficos como trabajo, ¿ya? Tanto lo que uno desempeña en su espacio laboral, trabajos que reciban remuneración, ¿cierto? Económica, como también una tarea para el colegio, ¿cierto? También podría ser considerado un trabajo, ¿ya? ¿Qué más? Según lo que conversamos en clase, ¿cierto? No es necesario asociar la remuneración económica a una acción humana para determinar que eso es un trabajo, ¿ya? Existen trabajos que no son remunerados, ¿cierto? Como el trabajo doméstico, que lo vimos en clase y lo vamos a repasar un poquito más adelante en este video. Y otros que sí son remunerados. Puede ser conseguido trabajo lo que uno desarrolla por vocación o puede ser conseguido trabajo lo que uno desarrolla simplemente por obligación, ¿ya? Es un término bastante amplio en filosofía. Ya, luego de haber comprendido estas 3 características principales del concepto de trabajo en filosofía, vamos a ir distinguiendo cuáles podrían ser los principales problemas filosóficos asociados a esta categoría de trabajo y lo que plantean los distintos autores, ya que entran en la prueba. Ya. Acá tenemos, ¿cierto?, algunas preguntas base que podrían ser un punto de partida para problemas filosóficos asociados al trabajo. Por ejemplo, ¿cuál es el trabajo de los influencers? ¿Es un trabajo filosóficamente hablando? Podríamos considerar trabajadores Alexis Sánchez, Robert Dowling, perdón la profe si me ve, perdón la pronunciación, Paul Vázquez, Camila Vallejos, J.K. Rowling, Taylor Swift, ¿ya? ¿Son todos ellos trabajadores? ¿Quiénes sí y quiénes no? Y si consideramos que sí, que todos son trabajadores, ¿qué sería la característica común que los engloba como tal? ¿Ya? En la actualidad, ¿podemos considerarnos trabajadores o trabajadoras solo porque percibimos un salario o sueldo? En nuestra sociedad, los trabajos importantes son aquellos que perciben un buen salario. Revisar un cuaderno un domingo con tareas atrasadas en una feria de Elisa Correa a cambio de una empanada vegana, ¿puede ser considerado trabajo? Ya, todas esas interrogantes respecto a la categoría de trabajo son lo que nosotros vamos a conocer como problemáticas filosóficas asociadas al mundo del trabajo, ya que son temáticas que pueden servir de un punto de partida para hacer alguna investigación, para hacer algún ensayo argumentativo, etcétera. Ya. Esta imagen, ¿cierto? Es una imagen de una película que se llama Parásito.
en la que habla en clase, ¿cierto? Es una escena en donde un taxista lleva o sea, es trabajador de la señora que va atrás conversando por el teléfono, ¿cierto? Y ella va contando como de sus problemáticas diarias a otra persona y él va muy enojado, ¿cierto? Amargado, manejando porque en el fondo su vida es muy distinta a la de esta persona, que es más privilegiada, ¿cierto? Y el trabajo para él de alguna forma le provoca sufrimiento, lo deshumaniza, ¿cierto? Está constantemente siendo explotado, ¿ya? ¿Por qué les ponía esta imagen y por qué les hablé de esta película en clase? Que creo que ustedes se deben acordar, ¿cierto? Es para que vayamos reflexionando en torno a cuáles son los problemas filosóficos asociados al mundo del trabajo que a ustedes les interesaría investigar, ¿ya? O reflexionar, ¿ya? Las preguntas de desarrollo de la prueba van en la misma línea, ¿ya? Tienen que ver con el mundo del trabajo y también problemáticas éticas y morales, que son conceptos que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ahora voy a hacer un repasito breve de lo que plantea Adam Smith y Marx respecto al trabajo, ¿ya? En clase también vimos en la guía, recuerden que teníamos un tríptico, ¿cierto? Que lo deberían tener pegadito en el cuaderno, donde hay un texto de Smith, de Marx y de Marcus, ¿ya? En este videito no voy a hablar de Marcus porque, si no me equivoco, no está en la prueba, pero sí de Smith y Marx porque tienen mayor énfasis en la prueba, ¿ya? Y son los dos autores más importantes de los que revisamos respecto al trabajo como concepto filosófico. Puse esta fotito porque son las principales obras de ambos autores, ya La riqueza de las naciones y El manifiesto comunista, y cómo estas dos se contraponen. Ya. Smith, por un lado, veía al trabajo asociado al concepto de libertad, ya totalmente lo contrario de lo que plantea Marx. Em, Smith plantea que cada individuo puede escoger la labor a realizar y cómo va a aportar a la sociedad a través de esa labor, ¿ya? Cuál va a ser el trabajo que va a desempeñar de acuerdo a sus facultades, de acuerdo a sus habilidades, ¿cierto? Em, y asocia que la idea de que el trabajo genera la riqueza de las naciones, ¿ya? A través de un sistema, ¿cierto? Existe un trabajador que realiza una labor, por ejemplo, agraria, el- después el terrateniente, que es quien renta esa tierra, generaría algún tipo de ganancia y finalmente existiría una figura más grande que la del capitalista, ¿cierto? Que de alguna manera genera a través de los excedentes una riqueza que enriquece a las distintas naciones, ¿ya? Pero todo esto bajo la premisa de la libertad, según eso, ¿ya? También hablamos en clase o lo que sale en la guía, que ustedes la pueden leer, es la teoría del valor, que plantea Smith, que tiene que ver con que según este autor, el trabajo tiene un cierto grado de equivalencia con el valor, ¿ya? La medida de todo trabajo es el valor, y el valor no es el precio, ¿ya? Porque el precio, recuerden que es algo cuantificable, es medible a través de una cifra, por ejemplo, a través de dinero, ¿ya? Con valor no nos referimos a dinero, sino más bien al esfuerzo puesto en cuestión, ¿cierto? Para desarrollar, para crear, eh, para trabajar alguna materia prima y convertirlo en alguna manufactura, en algún objeto, ¿cierto? Vamos a ver algunos ejemplos. Ya. Por ejemplo, hace una asociación Smith entre trabajo, el esfuerzo empleado y el tiempo empleado. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos la ovejita, ¿cierto? Es trasquilada y en trasquilar a la ovejita se tomó una hora. Para convertir esa lanita natural, ¿cierto? A un ovillo se tarda 2 horas. Por lo tanto, el chaleco tendría un valor de 3 horas, ¿ya? Es un valor que es medible a través de tiempo y esfuerzo. Ya, tenemos a dos personajes, ¿cierto? Uno de ellos que exprime una limonada en 30 minutos y otro que hace una jarra de café en una hora. Si ellos dos quieren intercambiar estas jarras, tendrían que intercambiar 2 jarras de limonada por una de café, ¿ya? Es decir, el valor contenido es un bien, como el tiempo de trabajo invertido en producirlo, ¿ya? Asocia esta categoría de tiempo, de esfuerzo, de trabajo invertido en la producción, ¿cierto? Con la categoría de valor. Ya. Y como les decía, ¿cierto? Todo esto es parte de un sistema, ¿cierto? De un sistema económico de teoría clásica que plantea Smith, que es anterior a Marx, ¿cierto? En el cual existe un trabajador que trabaja y produce, existe
terrateniente, ¿cierto? Que es dueño de la tierra en que se trabaja y cobra una renta, y finalmente un capitalista que cobra también sus ganancias. Y que de esta manera, a través de este ciclo, movido por la idea de la libertad, se generaría la riqueza de todas las naciones, ¿ya? Esto es todo lo contrario a lo que plantea Marx, ¿ya? Este autor plantea, en el siglo XIX, que el trabajo viene a alienar a las personas, ya las viene como a dominar, ya a volver un ente al servicio del capital, al servicio del capitalismo. Plantea que el trabajo deshumaniza, ya a diferencia del concepto de libertad de Smith, Marx plantea que el trabajo viene a deshumanizar a los seres humanos. ¿Por qué? Porque están constantemente sometidos y disciplinados por el sistema capitalista. Y este sistema capitalista, a su vez, ordena y organiza los tiempos que el capital designa, ¿ya? Para Marx, en tanto más se trabaja, ¿ya? Más se somete al individuo a una pseudoesclavitud, ¿ya? Y por lo tanto menor es su libertad. Por eso es muy contrario a Smith. ¿Ya? Acá yo había dejado en el PowerPoint, ¿cierto? Un manga que pueden leer sobre, o un cómic que puede leer sobre la teoría económica de Karl Marx, que habla sobre el trabajo y esta asociación entre el trabajo y el tiempo de las personas, ¿ya? Por ejemplo, en esta imagen dice, el dinero está hecho del trabajo y del tiempo de las personas, ¿ya? En esta viñeta, ¿cierto? En esta frase, podemos ver reflejada la profunda crítica social que tenía el autor respecto al sistema capitalista, ¿ya? Y al trabajo inmiscuido dentro de este sistema. ¿Ya? Ahora bien, eh, el segundo y tercer concepto que yo les dije que ustedes tenían que manejar para la prueba es la división sexual del trabajo y el trabajo doméstico. Ya les voy a leer unas citas y las voy a ir explicando. Esta es una cita de una autora que hace un artículo sobre la obra de Silvia Federici. ¿Ya? Silvia Federici es una autora que probablemente todos y todas quienes en algún momento se vayan a interesar por teoría de género, feminismo, probablemente la van a leer en algún momento. Ya es una de las principales teóricas. Es una teórica feminista marxista, ¿ya? Pero si bien sigue los lineamientos teóricos de Marx, también hace una crítica o demuestra como ciertas aristas que Marx no estudió, ¿ya? O a las que no se refirió, y por lo tanto las feministas marxistas van como interiorizándose en aquello que Marx no estudió, que es la forma en que el capitalismo explota el cuerpo de las mujeres, ¿ya? Voy a leerle esta cita. De acuerdo con la tesis de Federici, a partir de la nueva división sexual del trabajo, las mujeres son reclutadas para cumplir el trabajo doméstico y reproductivo. Como hemos visto, el conjunto de actividades que son necesarias para reproducir y mantener la vida, no para producir en el circuito de valorización del capital, bajo el supuesto de su predisposición natural al cuidado. Con el concepto de cuidado se hace referencia a aquellas actividades que cubren los espacios que los mercados dejan vacíos por no ser rentables y que se rigen por la ética conservadora y por desarrollarse de manera invisible y oculta. Voy a ir a otra diapositiva para explicar esto. Ya, vamos a partir explicando esta segunda cita, que dice, Marx se enfrentó a la historia del desarrollo del capitalismo en Europa, en el mundo, desde el punto de vista de la formación del trabajador industrial asalariado, de la fábrica, de la producción de mercancías y el sistema del salario, mientras que obvió problemáticas luego cruciales en la teoría y la práctica feminista. Toda la esfera de actividades centrales para la reproducción de nuestra vida, como el trabajo doméstico, la sexualidad y la procreación, ¿ya? Es decir, como les decía, esta segunda cita, ¿cierto? Habla que Marx escribió, desarrolló teorías, ¿cierto?, sobre el desarrollo del capitalismo en Europa y puso mucho énfasis en cómo este sistema capitalista oprimía a los trabajadores de la época, ¿cierto? Pero se refería al trabajador masculino, ¿ya? Dejó de lado, por ejemplo, lo que se entiende por trabajo doméstico, que serían todas las labores del área doméstica, ¿cierto? Todas las labores del hogar, todas las labores de la procreación, por ejemplo, de niños o niñas, ¿cierto? Para la perpetuación de la especie, por ejemplo. Dejó de lado todo lo que son parte de los cuidados, de cuidar a los hijos, de cuidar a los familiares enfermos, etcétera, de cuidar al propio obrero. Todo eso se dejó de lado en la teoría marxista y por eso las feministas hacen esta crítica, ¿cierto? O este aporte al marxismo, planteando que existiría algo que se conoce como la división sexual del trabajo.
que creo que lo tengo aquí. Un momento. Ya. La división sexual del trabajo refiere a la manera en que cada sociedad organiza la distribución del trabajo entre hombres y mujeres según los roles de género establecidos que se consideran apropiados para cada sexo. Es decir, la división sexual del trabajo establece que existirían tareas para hombres y tareas para mujeres. ¿Ya? El obrero en este sentido iría a las fábricas a trabajar y las mujeres se dedicarían al cuidado. Al trabajo doméstico, ¿cierto? Y el trabajo doméstico sería todo este trabajo que hace posible los demás trabajos. Esto es lo que se plantea a partir de este concepto de división sexual del trabajo. Es decir, el trabajo doméstico es quien sostiene el sistema capitalista en el fondo, ¿ya? Porque eh, todas estas labores del hogar permiten el funcionamiento de las fábricas también. Permiten que, o sea, que el obrero tenga un plato de comida, que el obrero tenga la ropa limpia, que el obrero tenga un techo, que alguien se esté preocupando de cuidar a los hijos del obrero, por ejemplo, permite que el obrero vaya a trabajar y genere ganancias, ¿cierto? La crítica feminista viene a visibilizar aquel trabajo, ¿cierto? Doméstico, el cual no es remunerado. ¿Ya? Si bien es una piedra angular en la economía del sistema capitalista y lo mantiene en pie, este trabajo es invisibilizado y no es remunerado. ¿Ya? Ahora sí vamos a ir a la primera cita que le había mostrado, ¿cierto? Entonces, si el trabajo doméstico y reproductivo son todo este conjunto de actividades que son necesarias para reproducir y mantener la vida, no para producir en el circuito de valorización de capital bajo el supuesto de su predisposición natural al cuidado, ¿ya? Todo este trabajo doméstico lo realizan las mujeres porque se concibe que ellas son quienes tienen esta predisposición natural a cuidar, ¿ya? Acá hay una ilustración que demuestra esta crítica, ¿cierto? Que el capitalismo depende de las labores domésticas. Ya, vamos. Ahora vamos a revisar los últimos conceptos, ¿ya? Moral. ¿Qué es la moral? Ya, cerrando la temática del trabajo. ¿Qué es la moral? El conjunto de normas, leyes y costumbres que orientan la conducta humana hacia la idea del bien. ¿Ya? Más adelante vamos a ver las distintas concepciones de la idea del bien según diversos autores. ¿Ya? La moral es un ideal, ya es un deber ser, es lo que socialmente se espera de una persona, ya es lo impuesto. La moral es todo lo que nos impone, pero no porque existe una ley significa que toda la gente la va a cumplir, ni porque existe una regla, todo el mundo va a respetar esa regla, ni porque existe una costumbre, todos y todas van a estar de acuerdo con esa costumbre y la van a ir replicando, ¿cierto? Que exista esta pauta de comportamiento, en teoría, responde a orientar la conducta humana hacia hacer el bien, es decir, entender al bien como una forma de beneficiar a toda la sociedad. ¿Ya? Ahora bien, nosotros tenemos la capacidad de discernir entre lo que nosotros consideramos como correcto o incorrecto a través de la ética. Y la ética es una reflexión filosófica de la moral. Es decir, me plantean una pauta de comportamiento, ¿cierto? Una concepción de lo bueno y lo malo, y yo evalúo, de acuerdo a la medida en que yo estoy analizando esa pauta de comportamiento, yo evalúo si la voy a considerar como correcta o incorrecta y si la voy a replicar ya en mi vida. Entonces, la ética apunta a preguntar, a cuestionar, a dudar de todo lo que se define como bueno o malo. Y apunta a distinguir entre lo que tú consideras como correcto o incorrecto. Ya. Los siguientes tres conceptos que tienen que manejar, ¿cierto? Es la diferencia entre lo que es moral, inmoral y amoral. Si moral es la regla impuesta, ¿cierto? Las normas, leyes y costumbres que orientan la conducta humana hacia el bien, lo inmoral sería toda aquella acción que se oponga a la moral, pero de manera consciente. ¿Ya? Por ejemplo, si a mí me dicen que el aborto libre no corresponde o algo incorrecto, por ejemplo, ya sea porque pueda ser inconstitucional o pueda ser una ofensa hacia la religión católica o pueda ser una ofensa hacia el grupo de extrema derecha, lo que sea. Y no solamente porque sea impuesto como legalmente, sino también porque es muy castigado socialmente. em, yo puedo discernir, ¿cierto? Éticamente, si es que voy a considerar esa pauta de comportamiento como buena o mala, ¿ya? Entonces, si a mí me dicen que abortar está mal, yo puedo tomar la decisión, ¿cierto? Si algún día estoy embarazada, em, de abortar o no, ¿ya? Por ejemplo, si yo considerara que abortar está bien porque tiene que ver con el es un derecho, ¿cierto?, de nuestros propios cuerpos, es un derecho de nuestra individualidad, ¿cierto?, como ser humano, y es una decisión mía, personal, ¿cierto?, y voy y aborto sabiendo que es algo que es ilegal, si es que no está dentro de las
causales, al menos en Chile, y que además es muy castigado socialmente, ese acto sería inmoral, ¿ya? Es como un acto que se opone a lo moral, pero yo estoy consciente de aquello. En cambio, lo amoral sería un acto que va en contra de lo moral, pero de forma inconsciente, ¿ya? Hay una transgresión de lo moral, pero sin que yo de alguna manera lo hiciera de forma consciente, ¿ya? A significa la carencia o la falta de, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si se considera que moralmente decir garabato está mal, pero un niño dice un garabato que en el fondo no conoce el significado de aquello y simplemente lo dice porque lo escuchó de un adulto, eso sería amoral, ¿ya? Porque no, el niño no tendría idea, por ejemplo, que esa grosería es algo incorrecto, ¿ya? Ni siquiera conoce su significado, sino que lo dijo por repetir algo, ¿ya? Eso sería amoral. Ya. Más adelante en la unidad 2 vamos a ver lo que son los dilemas morales. Por eso en la unidad 1 introducimos estos conceptos que son moral, ética, inmoral y amoral, ¿ya? Los dilemas éticos son todas aquellas problemáticas o situaciones problemas en las cuales el ser humano se ve enfrentado a una o más alternativas, ¿ya? Que puede tomar para resolver un conflicto, pero ninguna de esas alternativas lo satisface totalmente porque ninguna de esas alternativas se condice con las pautas morales de comportamiento o con su ética personal, ¿ya? El dilema más conocido es el dilema del tranvía, ¿cierto? ¿Qué harías tú si vas conduciendo un tranvía y existe una pista principal y un desvío? ¿Ya? En la pista principal hay cinco extraños y en el desvío hay un familiar tuyo. ¿Qué camino tomas? ¿Ya? Ese es el ejemplo más utilizado, pero existen eh, ejemplos más cotidianos, ¿cierto? A los que ustedes probablemente se ven enfrentados día a día. Ya. Ahora, finalmente vamos a ver cómo definen el concepto de moral tres autores, ¿ya? Si la moral tiene como objetivo orientar la conducta humana hacia el bien, vamos a tratar de definir qué es el bien y quién lo define, ¿ya? En cuanto a la idea del bien, no hay un acuerdo, ¿ya? Como en la mayoría de los conceptos filosóficos, ¿ya? Entonces, vamos a plantear la visión de tres autores respecto a la idea del bien. Eh, si bien no hay un acuerdo en torno a la idea del bien, sí se suele asociar la idea del bien con el generar el mayor bienestar posible en la sociedad eh, y orientar la conducta humana, ¿cierto?, a un bienestar social, ¿cierto?, y no a algo individual. No hacer algo porque me va a beneficiar a mí, sino actuar en consecuencia de mi ética para beneficiar a la mayor cantidad de personas posible. Ya. Acá hay un ejemplo que quizá le resulte más cercano. Y una interrogante, ¿cierto? ¿Hacer el bien es siempre hacer lo correcto? La respuesta es que no, ¿cierto? No siempre. Por ejemplo, si nosotros consideramos que moralmente los recursos de la JUNAEP tienen que ser aprovechados solamente por las y les estudiantes, por ejemplo, la comida, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando hacen legumbres las tías de la JUNAEP y los estudiantes no se comen las legumbres? Ya, ahí las tías de la JUNAEP se ven en una encrucijada, en un dilema ético, ¿cierto? Y ahí tienen que decidir si botan toda esa comida a la basura o si nos llaman a nosotros los profes y nos dicen, profes, vengan con una fuentecita a buscar porotito para que se lleven a la casa, ¿ya? Generalmente optan por este segundo camino, ¿cierto? Porque consideran que darle la comida a otra persona sería lo correcto, ¿ya? Y en cambio, botar la comida a la basura sería lo incorrecto, ¿ya? En este caso, hacer lo correcto sería no necesariamente hacer lo que es moralmente impuesto, ¿ya? Pero sí es éticamente correcto. Bien. Aristóteles. Para este autor, el bien es equivalente a la idea de felicidad, ¿ya? La felicidad es lo que le da sentido a nuestra vida, según Aristóteles, ¿ya? Y esta felicidad se da de manera compartida, ¿ya? Aristóteles no concibe que podamos alcanzar la felicidad y por lo tanto que nuestra vida no tendría sentido si es que no es en comunidad. Ya para él no existe la felicidad en solitario. Y al vivir en comunidad, nosotros necesitaríamos de ciertas pautas morales que regulen la conducta humana, para que la mayor cantidad de personas se encuentren en un estado de bienestar, ¿cierto? Entonces, esta es la definición, la asociación que hace Aristóteles sobre la moral sería moral igual a bien, bien igual a felicidad, ¿ya? Luego tenemos a Kant. Kant equivale la idea de bien a una moral más bien rígida, ¿ya? Él plantea
que existiría como una intención de la naturaleza. Esa intención la podemos atribuir a lo que nosotros creamos, por ejemplo, a la idea de Dios, ¿cierto? O algo como sobrenatural, lo que ustedes quieran, pero según Kant existiría como esta intención de la naturaleza que dotó al ser humano de razón, ¿ya? A diferencia de el resto de las especies. Y al dotarlo de razón, le dio esta capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y al poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, el ser humano podría generar una pauta de comportamiento común que regule la vida de los individuos. ¿Ya? En el fondo, para que no exista como este conflicto constante o no estemos como en lo que Kant conocería como lo incivilizado. ¿Ya? Él plantea como la idea del bien y moral absolutamente asociado a la idea de civilización, decirlo así. ¿Ya? eh, la idea del bien y moral, según Kant, son absolutos, ¿ya? Es decir, no dependen o no se condicionan de nada, ¿ya? Por ejemplo, si a Kant le planteáramos el dilema ético de los porotos y la JUNAEP, Kant diría que hay que votar si la pauta moral dice que los recursos de la JUNAEP hay que dárselos solamente a los estudiantes, Kant tomaría la decisión de votar los porotos a la basura, ¿ya? Para él, las pautas morales no se condicionan al contexto, ¿ya? Son inmutables. Es decir, lo que se considere como bueno, lo que se considere como justo, va a ser bueno o va a ser justo en todos los casos. ¿Ya? No se pone a pensar o a considerar las variables de un dilema. ¿Ya? Aquí no estamos hablando de ética todavía. Ya con el siguiente autor vamos a hablar de ética, pero hasta este punto, con Kant, estamos hablando solamente de imposición moral. ¿Ya? Em, lo otro es que Kant, y esto es bien interesante, pero Kant plantea que las pautas de comportamiento moral vendrían como intrínsecas en el individuo, que es un ser que razona, ¿cierto? Entonces el ser humano con la razón tiene que descubrir cuáles son esas pautas de comportamiento que son las más buenas o más aceptables, y que una vez que las conoce y se llega a acuerdo, esa pauta no va a cambiar con el tiempo, ¿ya? Es como si existieran verdades absolutas, según Kant. Todo lo contrario a lo que plantea Nietzsche, ya que es un autor que nos va a aportar esta idea de ética, en el fondo, ¿ya? La idea de bien y moral, según Nietzsche, son conceptos filosóficos que son valorativos y relativos, ¿ya? Es decir, no existe una única concepción de lo que es bueno ni lo que es justo, ¿ya? Todo lo que se considera como bueno o justo va a depender del contexto histórico, de la locación geográfica, etcétera, ¿ya? Y aquí es donde surge la idea de ética, ya con Nietzsche. La sociedad es quien decide qué es lo moral, qué es lo bueno, ¿ya? Y al decidir qué es lo bueno, se separan aguas, por decirlo así. Se crean y se define automáticamente lo que es malo, ¿ya? Eh, si existe algo bueno, por su contraparte o por su reverso, tiene que existir algo malo. Y eso es lo que a lo que se dedica a estudiar Nietzsche, a qué es lo que la sociedad considera como bueno y en su contraparte, qué es lo que la sociedad considera como malo. ¿Ya? Si la construcción de la moral y la imposición de la moral es un tema humano y es un tema de poder, ya depende de quién y cuándo se logre imponerla. ¿Ya? Ya, es decir, ya, según Nietzsche, la construcción de los principios morales van a depender del contexto histórico, van a depender de la ubicación geográfica, van a depender de los ideales que se estén promoviendo por los grupos de poder, fundamentalmente. Por ejemplo, yo les daba en clase, les preguntaba, ¿cierto? ¿Qué pasaría si en un periodo de elección más salieran los republicanos electos o el Partido Republicano, no sé, hiciera un golpe de Estado? ¿Qué pasaría con lo que actualmente se considera como pauta moral o principios morales? ¿Ya? Probablemente estos principios cambiarían. ¿Ya? Por eso es que Nietzsche dice que tiene un valor relativo, que cambia de acuerdo a los intereses de los grupos humanos que tienen el poder para poder controlar a la sociedad. Pero la sociedad, ¿cierto? A su vez, puede decidir si sigue esa pauta de comportamiento o no. Y la misma sociedad puede que en un determinado contexto histórico se incline por ciertas pautas de comportamiento y en otro contexto histórico vaya cambiando, ¿cierto? Esa concepción de lo que considere como bueno o como justo. Ya. Muy bien, chiquillos, que les vaya muy bien en la prueba de mañana. Nos vemos a las 8 de la mañana en punto para rendir la prueba. Un besito, chau, chau.